Muy bien, estudiantes. Nuestra anterior clase, como les había manifestado, nosotros hemos iniciado con el análisis ya de la naturaleza jurídica de la obligación, aspecto que ya hemos retroalimentado. Posteriormente, nosotros hemos ingresado a ingresar los elementos de la obligación, ¿no? Hemos ingresado a revisar estos elementos. Hemos visto que los elementos de la obligación pueden ser intrínsecos, es decir, elementos que se encuentran en toda obligación, y también elementos extrínsecos, que van a ser fuentes, sanciones o ciertos elementos que no necesariamente se van a encontrar en toda relación obligatoria. Además, algunos autores han establecido que dentro de los elementos extrínsecos nosotros analizamos la prueba de la obligación, es decir, cómo probamos una obligación en un proceso jurisdiccional, es decir, el momento en que se genera controversia entre las personas, ¿no? Nuestro material simplemente nos establece esta primera perspectiva, pero nosotros ya hemos dicho que vamos a poder revisar un poco de los elementos extrínsecos referentes a la prueba de la obligación. Hemos ingresado a analizar entonces los sujetos, ¿no? Los sujetos forman parte de la obligación, necesariamente. Y los sujetos van a ser personas individuales o colectivas, eso hemos dicho, ¿no? Tienen que tener capacidad, como habíamos manifestado. Hay ciertos requisitos para que una persona pueda ser sujeto dentro de una relación obligatoria. Tiene que tener capacidad, en primer lugar, ¿no? Es decir, tanto el deudor como el acreedor tienen que ser capaces. Ustedes ya han visto que existe la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Eso lo han analizado en la asignatura de personas. Pero bueno, si es que hay algunas aclaraciones que realizar, ustedes serán libres de preguntar. Hemos revisado que también tienen que ser distintos. Es decir, que en una obligación, una persona no debería ser deudor y acreedor a la vez. ¿No ve? ¿Por qué? Porque si una persona es deudor y acreedor a la vez, nosotros estaríamos ante la figura de la confusión. Es decir, estamos ante una figura por la cual la obligación se extingue. Hemos dado un ejemplo en nuestra anterior clase de la confusión. Alguno dirá, es imposible que uno sea deudor y acreedor a la vez, ¿no ve? Pero en realidad esto sí es posible. En caso, por ejemplo, que uno sea acreedor de su propio causante, en un caso de sucesión hereditaria. ¿No ve? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un hijo es acreedor de un padre y el padre fallece? Ustedes han visto que mediante las tesis del patrimonio, mediante la tesis patrimonio-personalidad, ¿qué se dice? El hijo continúa la personalidad del padre cuando hereda, ¿no? Y cuando continúa esa personalidad, con los patrimonios se vuelven uno solo, los patrimonios del hijo y del padre. Entonces, ¿qué significa? Nosotros hemos visto que el patrimonio está compuesto por elementos activos y pasivos, ¿no ve? Los elementos activos del patrimonio son las acreencias, los bienes, los derechos. Y los elementos pasivos del patrimonio son las deudas que uno tiene, son los deberes, las obligaciones que uno tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como el patrimonio del heredero y del causante, que era el padre, ¿no? Como la herencia hace que los patrimonios se unan, en ese momento el hijo se convierte a la vez en deudor y acreedor, ¿no ve? Entonces, en ese momento se llega a la confusión. Por tanto, se extingue la obligación, ¿ya? Es decir, ya no puedo pagarme a mí mismo, ¿no? Por tanto, termina la obligación. Entonces, en la relación obligacional, en la relación personal también se le llama, existe entonces, bueno, tendrían que haber necesariamente sujetos distintos, es decir, el Doctor, deudor, nuevamente no se les el escucha. acreedor y Está muy mal. como les manifestaba, entonces, es necesario que estemos ante sujetos distintos. Los sujetos tienen que ser determinados. La determinación de los sujetos tiene que realizarse
el momento que se va a realizar el pago. Puede suceder que no sean determinados antes. Hemos manifestado ciertos ejemplos en nuestra anterior clase, ¿no? Y se los ha aclarado, se los ha explicado. Entonces pueden revisar nuestra grabación de la misma. Y es importante que revisen esos ejemplos. Hemos revisado además el objeto de la relación jurídica, ¿no? de la relación jurídica obligacional. El objeto va a ser la conducta que tiene que desempeñar el deudor a favor del acreedor. Este va a constituir o va a consistir en prestaciones de dar, hacer y no hacer. Las prestaciones de dar implican la intervención de un tradens, es decir, una persona que se obliga a entregar un determinado bien, a transferir un derecho real sobre un determinado bien, a entregar un determinado bien para el uso o para la posesión, o por último, para restituir un determinado bien. Hay, por ejemplo, el contrato de depósito que van a ver cuando ustedes revisen en la asignatura de contratos, ¿no? ¿Qué pasa en el depósito, estimados estudiantes? Yo agarro mi bicicleta y como estoy lejos de casa y ya se ha hecho tarde, estoy cerca de la casa de Roberto Maite y le digo, Roberto, por favor, guárdamelo mi bicicleta y yo me voy a ir en algún automóvil, ¿no? Prefiero tomar un taxi y no sé, ¿no? O sea, podría llevar ahí mi bici, pero digamos que desconfío demasiado, ¿no? Tengo miedo y estoy traumado, no sé. En fin, y le digo, ¿sabes qué? Voy a dejarte mi bicicleta, ¿no? Y surge ahí un contrato de depósito, entonces él guarda el bien. Pero el bien, o sea, ¿qué implica el contrato de depósito? Que el depositario, es decir, el que tiene el bien, lo devuelva, lo restituya, ¿no ve? Él se compromete a devolver el bien. Entonces, una obligación de dar es también restituir. Las prestaciones también pueden ser de hacer o no hacer. Eso ya lo hemos visto ayer, ¿no? Desplegar conductas positivas a favor del acreedor o de no hacer, abstenerse. Vamos a ver con más detalle estas prestaciones en un momento más y también vamos a verlas con más detalle en sus efectos jurídicos cuando revisemos la clasificación de las obligaciones. Tiene que ser determinado, como les había dicho, ¿no? Tiene que establecerse qué casa, en qué lugar, o si se va a hacer si vamos a estar ante una prestación de hacer, tiene que determinarse el modo, el lugar, la hora en la cual se tiene que realizar cierta prestación de hacer, ¿no? O en qué día se va a entregar, si es que fuera la entrega de una estructura, un cuadro, etcétera, ¿no? Tiene que ser posible, nadie puede obligarse a lo imposible, ¿no? De modo contrario, la obligación es inexistente. Tiene que tener significación patrimonial, o sea, que tiene que ser susceptible de apreciarse en dinero. El día de ayer nosotros hemos visto los requisitos de las prestaciones de dar. Cuando uno va a entregar un determinado bien a otra persona, se obliga a entregar un determinado bien a otra persona, tienen que cumplirse con ciertos requisitos. En primer lugar, la cosa tiene que existir, habíamos dicho, ¿no? En segundo lugar, la cosa tiene que estar dentro del comercio humano. Es decir, que ciertos bienes que no estén permitidos por ley para comerciarse o ciertos bienes imposibles de comerciarse no pueden formar parte de la relación obligatoria. Sin ir muy lejos, a ver, te vendo la luna o te doy en contrato de anticrético, qué sé yo, el sol, ¿no? Entonces no se encuentran dentro del comercio humano estos bienes. Algunos han considerado que estas serían cosas, ¿no? Eso ya han visto en derechos reales, la diferencia entre cosas y bienes según la teoría. Tiene que ser de propiedad de quien la transfiere. Quien transfiere un determinado bien tiene que tener titularidad sobre el mismo. Nadie puede transferir más derechos que los que tiene, ¿no? Ahí tenemos la locución latina. Tiene que ser determinada, susceptible de determinarse, de modo que el obligado no se libere con una prestación ilusoria. Eso también lo hemos dicho ayer. Las prestaciones de hacer y no hacer también tienen ciertos requisitos. En primer lugar, tienen que ser posibles. Es decir, nadie puede obligarse a lo imposible, lo que hemos manifestado anteriormente, ¿no? Yo no puedo decir, quiero que corras toda la ciudad de La Paz en 2 horas, ¿no ve?
Supongamos que ahí, bueno, creo que ahí estamos ante una prestación imposible. Tiene que ser lícita, ¿no? Tiene que ser admitida o tolerada por el ordenamiento jurídico, la prestación de hacer. Es decir, uno no puede acudir posteriormente a los tribunales cuando le ha pagado a un sicario para que mate a alguien, por ejemplo, ¿no? Y le dice al juez que cumpla este señor. No, eso no cumple con los requisitos de una prestación de hacer. La prestación tiene que ser personal de quien se obliga. Nadie puede obligarse en nombre de otra persona. Eso es algo importante, ¿ya? Hay un contrato específico, ¿no? Cuando revisan los efectos relativos de los contratos y las excepciones que hay a los mismos, que se llama el contrato en nombre de un tercero, si mal no estoy, ¿no? Es decir, una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a contratar, yo voy a hacer que esta persona te lo firme. Pero eso no significa que te estás obligando en nombre de eso, ¿no? Supongamos Esther me dice, ¿sabe qué? Voy a hacer mi cumpleaños y quiero que esté, a ver, no sé, Jambao, digamos, ¿no? Un grupo de cumbias. Y al final yo le digo, bueno, yo voy a conseguir que Jambao esté en tu cumpleaños, ¿no? Entonces, en ese momento yo no me estoy obligando a, a, a que Jambao necesariamente esté, yo me estoy obligando a que ellos den su consentimiento. Eso nos dice ese tipo de contrato, que ya lo van a revisar después, ¿no? La obligación de hacer también tiene que ser valuable económicamente, ¿ya? Tiene que tener cierto valor económico, tiene que ser determinada. Nadie puede obligarse al género. Obligarse al género puede generar inseguridad, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un pintor muy famoso y decimos, bueno, el pintor entregará por la suma de $30,000 una pintura. Lo estamos haciendo de manera muy genérica, si se dan cuenta. Entonces yo aquí agarro unas acuarelas y sencillamente pongo mi mano y lo pego, ¿cómo diríamos? La imprimo en un lienzo y entrego eso, ¿no? Entonces, de esta manera es que tendría que generarse o tendría que realizarse de manera determinada. Tiene que establecerse específicamente a qué prestación va a cumplir el deudor, ¿ya? El vínculo o relación jurídica. En esta parte nos hemos quedado el día de ayer, ¿no? Lo anteriormente explicado ya lo hemos terminado, lo hemos aclarado un poquito más, inclusive el día de ayer. El vínculo o relación jurídica otorga a la relación la expresión de coercibilidad, a diferencia de las normas morales o del trato social. ¿Qué significa esto? El vínculo o relación jurídica va a implicar el reconocimiento del ordenamiento jurídico de efectos jurídicos a una relación de la vida cotidiana, ¿no? Ustedes han debido ver la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos, que nos dice que hay ciertos hechos, hay ciertos actos de la vida del hombre que no tienen trascendencia jurídica, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, salir una mañana al cine solo y no, a ver, salir a pasear simplemente, ¿no? A una plaza solo, no genera efectos jurídicos. O qué sé yo, una relación sentimental, el sentir que tiene alguien respecto a otra persona, no va a ser un hecho jurídico, ¿no? No tiene relevancia jurídica. Entonces, el momento en que los hechos de la vida real, los sucesos de la vida real son reconocidos por el ordenamiento jurídico, se genera el vínculo jurídico, ¿ya? Entonces, esto le otorga coercibilidad, es decir, esto permite al derecho usar efectivamente la fuerza. A diferencia de las normas morales, que como ustedes han visto en Introducción al Derecho, tienen como sanción únicamente aquel remordimiento de conciencia. O las normas del trato social, que simplemente van a generar un repudio de la sociedad, pero no así la posibilidad del uso efectivo de la fuerza, ¿no? Este elemento, el reconocimiento, es decir, el reconocimiento del ordenamiento jurídico de la relevancia, permite al acreedor demandar al deudor para el cumplimiento de la prestación debida mediante el aparato coactivo del Estado. Entonces hay un vínculo jurídico, ¿no? Y ese vínculo jurídico permite que el deudor, que el deudor vea agredido su patrimonio para que el acreedor satisfaga ese interés que tenía, ¿no?
en el cumplimiento de una obligación. En un principio, el vínculo o relación jurídica era de carácter personal, ¿no? Durante el derecho romano. Durante el derecho romano, como se les había manifestado, existía la posibilidad de la capitis diminutio maxima. Esta permitía que el estatus familiar, el estatus familiaris, el estatus, no, familiae, perdón, el estatus libertatis, el estatus civitatis y el estatus familiae se quiten a una persona. Es decir, durante el tiempos del derecho romano se permitía que a una persona se le puedan quitar los tres estados, es decir, la familia, su ciudadanía y además su libertad. Entonces, que una persona se vuelva esclavo y se pueda convertir en cosa, ¿no? Esto permitía también, entonces, que una persona, al incumplir una determinada obligación, esté a disposición, se vuelva una cosa y se vuelva de propiedad de su acreedor, ¿no? Si yo no le pagaba, digamos, a Roxana la deuda que yo tenía con ella, entonces ella tenía la facultad de hacerme su esclavo, en otras palabras. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Llega la Lex Poetelia Papiria. La Lex Poetelia Papiria va a modificar esto. La Lex Poetelia Papiria lo que va a hacer es establecer la patrimonialidad del vínculo jurídico, ¿ya? El vínculo jurídico ya no puede atacar a la persona, ataca únicamente ataca únicamente al patrimonio, ¿no? Al patrimonio del deudor. Y bueno, la cárcel por deudas también ha sido suprimida en nuestro país mediante la denominada ley Blackman, ¿no? En algún momento. De esta manera es que tenemos el artículo 1335 del Código Civil que nos dice todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que sea obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Entonces, nosotros estamos ante una relación, tampoco es que la teoría objetiva no dejaba, ¿cómo diríamos? Tampoco es que la teoría objetiva haya errado totalmente, ¿no? De la naturaleza de la obligación. Efectivamente, cuando alguien ha incumplido una obligación, nosotros estamos ante la posibilidad de la agresión del patrimonio y estaríamos ante una relación también entre los patrimonios, ¿no? De esta manera podemos sintetizar la relación jurídica obligatoria, ¿no? Tenemos un elemento subjetivo, estimados estudiantes, atiendan a esto. Un elemento subjetivo que está compuesto por un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo tiene diferentes nombres, ¿ya? Ustedes van a ver en la doctrina, ustedes van a ver en los textos de derecho, que al sujeto activo dentro de la relación obligatoria se le denomina también acreedor o facultado, ¿ya? Este tiene derecho a recibir una prestación. Como habíamos dicho, dentro de la relación compleja, tiene la facultad de recibir en un primer momento y tiene también esa potencial facultad de exigir si es que no se cumple por parte del sujeto pasivo. Tenemos un sujeto pasivo. El sujeto pasivo, estimados estudiantes, también es denominado por la doctrina deudor, constreñido u obligado. Y este tiene dos posibilidades, ¿no? Bueno, tiene dos situaciones jurídicas, el débito y la responsabilidad. El sujeto activo puede exigirle un objeto, es decir, una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer, posible, lícita y determinada, ¿no? Eso es lo que establece nuestra ley. Obviamente la doctrina lo extiende más, como hemos visto, hay requisitos específicos, ¿no? Que sea de propiedad de quien la transfiere, que tenga valor económico, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos visto en los mapas anteriores. Y obviamente esta relación entre sujeto activo, sujeto pasivo y bueno, el objeto que tiene que cumplir el sujeto pasivo implica, bueno, tiene que ser reconocida por el ordenamiento jurídico, ¿no? Este vínculo jurídico que también es denominado nexo o lazo o relación jurídica también, con efectos jurídicos establecidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Repetimos mucho esto de jurídico, pero es necesario tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si el ordenamiento jurídico no lo reconoce como tal, nosotros estaríamos ante otro tipo de obligación, ¿no? Si es que el ordenamiento jurídico te dice no puedes exigir mediante la norma jurídica esta obligación, entonces nosotros estamos ante una obligación natural, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, en nuestro ordenamiento jurídico se establecía que las deudas de juego, por ejemplo, no podían ser exigibles.
No podían ser exigibles mediante qué sé yo, mediante los órganos jurisdiccionales, porque no está reconocida como una relación jurídica como tal, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante a considerar. No se olviden, en este esquema está todo lo que hemos avanzado, ¿no? De la relación jurídica. Así se puede resumir la relación jurídica obligacional. Obviamente, esta va a ir variando, ¿no? Según la materia que tratemos. Si nosotros, por ejemplo, nos referimos a derechos reales, el sujeto activo, ¿quién es? El titular del derecho. ¿El objeto qué es? El objeto va a ser prestaciones de no hacer. Y el sujeto pasivo, como ustedes han debido ver en la naturaleza jurídica del derecho real, es la sociedad indeterminada. ¿No ve? Es decir, el sujeto activo soy yo que tengo, digamos, esta goma, digamos, tengo esta goma, soy propietario de esta goma. Entonces, ¿cuál es el objeto? Que todos ustedes, como la sociedad indeterminada, tiene que respetar ese derecho propietario que yo tengo sobre la goma. ¿No ve? Esa es la relación dentro de un derecho real. Pero dentro de un derecho personal son prestaciones de dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Hasta ahí entonces espero que todo haya quedado. Bueno, continuemos entonces y vamos con la parte final de este primer tema. Los derechos personales y los derechos reales, estimados estudiantes, son diferentes, ¿no? Nada evita que un derecho personal pueda convertirse en un derecho real y que un derecho real pueda convertirse en un derecho personal. Puede llegar a suceder, ¿ya? ¿Por qué les digo personal? Algunos deben confundir esto, ¿no? El derecho de obligaciones ha tenido diferentes denominativos, ¿no? Es también denominado derecho personal, como ustedes han visto en su lectura, pero le han criticado el hecho de que se puede llegar a confundir con los derechos de la personalidad, ¿eh? Pero si se dan cuenta, no es lo mismo, pues, derecho personal, que es derecho de obligaciones, que derecho de la personalidad, que se refiere a los derechos inherentes a la persona por el solo hecho de ser tal. También el derecho de obligaciones tiene el nombre de derechos de crédito. Se le ha criticado a este denominativo que, bueno, solo toma en cuenta al acreedor. Entonces, por eso es que no se ha tomado mucho en cuenta esto de derechos de crédito. Y al final se queda con el denominativo de teoría general de las obligaciones, ¿no? Pero yo voy a usar indistintamente este término, personal, derecho de crédito o derecho obligacional, ¿no? Para nuestras clases, ¿Por qué? Porque, bueno, escuchar todo el rato una misma palabra también le quita estilo al discurso, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre los derechos personales y los derechos reales? Sus elementos constitutivos son diferentes. Los derechos reales implican también la titularidad sobre un bien. A ver, en la relación obligatoria, ustedes han visto, mis estimados estudiantes, que existe un sujeto pasivo, un sujeto activo y el objeto, es decir, que tienen que cumplir una prestación. Pero en los derechos reales hay una relación que tiene un sujeto con una cosa, ¿no? En primer lugar, es decir, es un sujeto que se beneficia económicamente de la cosa. ¿No ve? Eso hemos visto. En la propiedad, copropiedad, propiedad horizontal, derecho de superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, prenda y anticresis, ¿no? Entonces, en estos derechos hay una relación sobre una cosa. Es decir, hay un beneficio económico que tiene el titular. Pero a la vez, ya no es una relación concreta. En las obligaciones hay una relación concreta. Se sabe quién es el deudor y se sabe quién es el acreedor. Hemos visto que sí puede darse situaciones en las cuales el acreedor puede ser indeterminado, ¿eh? Pero al momento del pago siempre es determinado. Digo, el deudor, ¿no? Ah, no, acreedor, perdón. Estoy confundiendo. Pero bueno, en el derecho real, por otro lado, existe un deber genérico, no es un deber específico. En la obligación, como habíamos dicho, ¿no? Es sujeto activo, sujeto pasivo y obligación. Esther me debe dinero, yo soy el acreedor. Ronald Alexander Vargas Gutiérrez y en este caso, la deudora es Esther Cabezas Blanco, ¿eh? O sea, diríamos que son sujetos concretos, pero en la obligación, digo, en los derechos reales, perdón, en los derechos reales
es un sujeto que es titular de algo, como les había dicho, ¿no? Soy titular de un bolígrafo. Este bolígrafo es de mi propiedad. ¿Quiénes tienen el deber de no hacer? La generalidad, es decir, hay un montón de personas indeterminadas que tienen que cumplir esa obligación de no hacer, de no perturbar mi derecho sobre la cosa. Entonces, esa es la diferencia entre los elementos constitutivos. Obviamente, en algún momento viene alguien y me lo destroza y ahí sí surge una relación obligatoria concreta. Pero en un primer momento, la relación obligatoria y la relación jurídica que se da en los derechos reales es diferente, como hemos visto. La protección de los derechos reales comprende el jus perseguendi y el jus preferendi, ¿ya? Es decir, que un derecho real puede ser exigido de manos de quien se encuentre, ¿ya? Y el jus preferendi implica que los derechos reales que se tenga, por ejemplo, la hipoteca, la anticresis, la prenda, eso que han visto ya anteriormente las personas que han avanzado derechos reales, tienen derecho de preferencia sobre el resto de las acreencias, ¿no ve? Es decir, una persona que no tiene una garantía en una deuda, bueno, queda en igualdad de condiciones. Supongamos, a ver, Juan de Dios nos debe dinero a Miguel Ángel, a Rita y a mí. Pero Rita le ha hipotecado la casa a Juan de Dios. Y Miguel Ángel y yo no tenemos ninguna garantía. ¿Qué significa? Nosotros somos acreedores quirografarios, lo que les había manifestado anteriormente, ¿no? Es decir, que tenemos nosotros como garantía la totalidad del patrimonio de Juan de Dios. Pero Rita tiene un bien específico, un bien inmueble. En la hipoteca ustedes saben que siempre es un bien inmueble, ¿eh? O, bueno, bienes muebles sujetos a registro, excepcionalmente. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Rita va a cobrarse su deuda, va a tener preferencia sobre ese derecho, sobre esa casa. Ni Miguel ni yo vamos a poder atacar esa casa que Rita tiene como garantía. Por eso es importante lo que hemos visto nosotros en derechos reales al analizar los derechos reales de garantía. Porque los derechos reales de garantía van a generar preferencias para los acreedores que tengan como garantía un bien específico, un bien inmueble en el caso de la anticresis, un bien mueble en el caso de la prenda y un bien inmueble en el caso de la hipoteca o un bien mueble sujeto a registro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay ese jus preferendi, hay preferencia. En cambio, en los derechos personales, si digamos Raiza, Claribel y Esther me deben dinero, bueno, les debo dinero, ¿cómo sería? Yo les debo dinero a las tres, pero ninguna tiene una garantía. ¿Qué significa? Que las tres tienen una situación de igualdad respecto a mi patrimonio. Es decir, que van a vender todas mis cosas y eso en partes iguales. Bueno, van a ver eso en la imputación de pagos también, ¿no? Cómo se va pagando. Pero entonces no hay preferencia en el derecho de crédito y tampoco hay derecho de persecución. ¿No ve? No es que persigas el crédito como tal. Las acciones que protegen el derecho real son acciones reales. Ustedes ya han visto, ¿no? La acción de mejor derecho de propiedad, la acción reivindicatoria, la acción confesoria, la acción de petición de herencia, etc. Pero las acciones que protegen los derechos personales van a buscar el cumplimiento de la obligación por parte de la persona. Es decir, no van a buscar directamente el bien de la persona. Van a buscar que la persona cumpla con la obligación que se ha obligado a, bueno, a realizar, ¿no? Las formas de adquirirlas son diferentes. Las obligaciones tienen como fuente los contratos, ¿sí? En esas sí tienen parecido, ¿no? Con los derechos reales. Pero además tenemos el hecho ilícito, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa. Entonces tenemos diferentes, la declaración unilateral de voluntad. En cambio, en los derechos reales tenemos la usucapión, la accesión. ¿Qué más tenemos? La usucapión, accesión, ocupación. Tenemos el efecto de los contratos, la sucesión por causa de muerte. Y tenemos también la posesión de buena fe, ¿no? Los efectos de los contratos, posesión de buena fe. Entonces, por ejemplo, yo no puedo adquirir una deuda por usucapión, ¿no?
Sería absurdo. Digamos que 10 años yo me creo acreedor de la Esther por 10.000 bolivianos y después por Usucapión yo me gane esa deuda. Sería sencillamente absurdo, ¿no ve? Sería genial, ¿no? Pero es absurdo. Entonces, los modos de adquirir los derechos reales y los derechos personales son diferentes. En la antigüedad se consideraba que los derechos personales no se podían transmitir. Una de las diferencias que se consideraba antes era que los derechos personales no se pueden transmitir y que los derechos reales sí. Sin embargo, ustedes van a ver en nuestro código y en la asignatura de contratos hay un tema específico que implica la cesión, ¿no?, de los contratos, es decir, la transmisibilidad de los contratos mediante ciertas figuras que ustedes van a poder analizar. Sí se puede transferir la situación de acreedor o de deudor, ¿no? Esto que se llama la cesión de créditos, por ejemplo, esto que se llama, hay unos nombres específicos, la subrogación, concretamente, ¿no? Si es que podemos abordarlo, yo también lo voy a explicar, si es que podemos, pero les adelanto que esto está en nuestro pensum en la materia de contratos. Las obligaciones, por medio de la autonomía de la voluntad, generan un sistema de números abiertos, mientras que los derechos reales están sometidos a un sistema de números clausos. Eso lo han visto en obligaciones, ¿no? Los derechos reales están sometidos a un sistema de números clausus cerrados, es decir, que no hay más derechos reales que aquellos establecidos por ley. ¿Y cuáles son? Específicamente, propiedad, copropiedad, propiedad horizontal. ¿Qué más? Derecho de superficie, habíamos dicho. ¿Qué más? Usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, prenda y anticresis. Más allá de estos derechos reales, no hay ningún otro. Pero la obligación puede surgir de diferentes tipos de contratos. Hay contratos típicos, es decir, hay contrato de arrendamiento, compra-venta, contrato de donación, contrato de depósito, contrato de mandato, contrato de comodato, contrato de sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de los contratos establecidos en el código, los derechos personales pueden surgir por la autonomía de la voluntad, por contratos que no están establecidos necesariamente por la ley, pero que sí, lo que sí es necesario es que no contraríen, ¿no?, que no sean contrarios al orden público, a la ley, el orden público y las buenas costumbres. ¿Qué más? Los derechos reales, aunque no todos, en su mayoría nacen con un término indeterminado, mientras que los derechos personales de crédito u obligacionales se extinguen por la prescripción extintiva o liberatoria, ¿no? Usualmente cuando uno adquiere la propiedad de un bien, cuando uno tiene un usufructo es vitalicio, ustedes han visto, ¿no? El usufructo sí tiene un determinado tiempo, pero usualmente los derechos reales basados más que nada en el derecho perfecto, que es de la propiedad, uno no compra una propiedad diciendo, a ver, ya voy a vivir 3 mesecitos, ¿no? O se compromete a vivir 3 meses en su propiedad. Entonces, no. Pero en los derechos personales sí existe la prescripción, ¿no? Es decir, sí tienen un tiempo para reclamarse. Los derechos reales, aunque no todos, nacen con un término indeterminado. Eso ya lo hemos visto. Puede suceder que los derechos reales se transformen en derechos de crédito o que los derechos personales se transformen en derechos reales, ¿no? Es decir, uno mediante una compra-venta está en una relación personal de crédito o obligacional. Es decir, tiene que pagar un monto de dinero para que le entreguen un bien. Entonces, un derecho personal posteriormente se vuelve un derecho real, ¿no? Y un derecho real puede generar también posteriormente derechos personales, ¿no? Es decir, el momento en que si yo como propietario, yo ya les he manifestado anteriormente que nosotros tenemos el deber de realizar los gastos inherentes a las reparaciones ordinarias y extraordinarias, eso se ha analizado en derechos reales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo incumplo con estos? Si yo incumplo con estos, lo que va a suceder es que sencillamente, bueno, esto pueda generar un daño y yo me encuentre obligado respecto a mi vecino. Entonces existe esa posibilidad. De esta manera hemos concluido nuestro primer tema.